Tras la victoria en las Navas de Tolosa, Fernando III, con menos de 20 años, ascendió al trono de Castilla. Después de solventar algunas disputas con su padre Alfonso IX de León, decidió continuar con la expansión del reino. El Tratado de Cazzola reconoció la reclamación de Aragón sobre Valencia, dejando en manos de Castilla dos zonas clave: la cuenca del Guadalquivir, que atravesaba Córdoba y Sevilla, y el puerto de Almería, que servía como entrada al Mediterráneo para los andalusíes. Con medios limitados, Fernando III se centró en la conquista de las grandes ciudades del Guadalquivir, dejando la toma de Almería a cargo de Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo. En 1230, Fernando heredó León con más complicaciones de las que hubiera deseado. Con los reinos de Galicia, León, Toledo, Castilla y Extremadura bajo su control, continuó el avance por el Guadalquivir, tomando Sevilla en el 1248. Mientras tanto, la toma de Almería se había estancado, aunque sí que habían logrado establecer un protectorado en Murcia que actuaba como tapón frente a la expansión de Aragón y Granada. Para la década de 1260 se había establecido una frontera estable con el reino nazarí de Granada, que aunque era un vasallo de Castilla, contaba con la defensa de la cordillera penibética y el puerto de Almería, que les permitía mantener contacto con otros aliados musulmanes. La expansión castellana, que durante el reinado de Fernando III triplicó el tamaño del reino y conquistó gran parte de Andalucía en 30 años, trajo consigo serios problemas. El más grave fue el de la hacienda, que sufría los altos costes de un estado de guerra constante. Como resultado, se aceptaron tratados como los de Murcia o Jaén, en los que se respetaban las leyes y costumbres locales para pacificar estas zonas sin necesidad de hacer la guerra y de paso cobrar parias que eran bastante necesarias para las arcas reales. A pesar de estos esfuerzos, la débil densidad de población dificultaba la repoblación de los territorios conquistados, y la falta de conocimientos sobre las piezas clave de la economía andalusí, como la artesanía de metales, pieles y tejidos, la botánica o el sistema de irrigación, empeoraba la situación. Ante esta carencia de conocimientos, se mantuvo a los trabajadores rurales, pero se les expulsó de las ciudades, lo que llevó a un colapso de la economía urbana andaluza. Mientras tanto, Jaime I de Aragón había tomado Valencia y Mallorca. De alguna forma le engañaron los franceses para firmar el Tratado de Corbeil, con el que Francia concedía el sur de los Pirineos a Aragón, algo natural ya que hacía tiempo que la marca hispánica había cortado lazos con Francia, pero a cambio cedieron el norte de los Pirineos, donde Aragón tenía reclamaciones e influencias históricas. En 1264 los mudéjares de Jerez se sublevaron con apoyo de Granada y Murcia, anularon sus acuerdos de vasallaje con Castilla. La rebelión fue sofocada rápidamente con el apoyo de Aragón y la consecuencia fue la anexión de Murcia a Castilla. El reino de Granada resistiría durante otros 2 siglos y medio, destacándose por su habilidad diplomática para mantener un equilibrio entre cristianos y musulmanes, buscando aliados transfretanos. Para mediados del siglo XIII, los reinos cristianos controlaban gran parte de la península ibérica y Granada quedó como un vasallo castellano obligado a pagar tributo. Contaban con una gran cantidad de fortalezas o alcazabas que junto al terreno montañoso dificultarían una invasión. En este siglo XII, Granada se vio asfixiada por los tributos y pidió ayuda al sultanato benimerín, dando inicio a un largo conflicto conocido como la Batalla por el Estrecho. A modo de contexto sobre el sultanato benimerín, cuando comenzó a decaer el imperio almohade, estos ocuparon los vacíos de poder en el actual Marruecos y con los años lograron formar un estado centralizado, aunque como vimos en el documental del Sáhara, hasta el siglo XVI no lograrían tener control efectivo sobre zonas montañosas y el Marruecos interior. Volviendo al estrecho, en el 1275 los benimerines ocuparon Gibraltar, Tarifa y Algeciras, mostrando su voluntad de defender al último reino musulmán en la península. Desde estas plazas saquearon la cuenca del Guadalquivir, aunque en 1279 hubo desacuerdos y los benimerines se acabaron aliando con Castilla para lanzar una ofensiva sobre Granada que acabó fracasando. En 1283 Granada logró una alianza con Aragón aprovechando las disputas entre los cristianos, aunque estos se reconciliaron en 1291 rompiéndose la alianza. Para
entonces se aliaron Granada y Castilla para conquistar las ciudades del estrecho que había tomado Fez. El rey Sancho IV dirigió el asedio de Tarifa y, aunque su hermano Juan quedó gravemente herido, lograron tomarla. Se habían comprometido a ceder la plaza a Granada, pero decidieron quedársela, llevando a una nueva alianza entre Granada y los bereberes. El infante Juan tuvo que exiliarse por conspirar contra el rey y volvió en 1294 encabezando los ejércitos del sultán, pero lo derrotaron cuando intentaba conquistar Tarifa. En 1295 murió Sancho IV, tomando el trono Fernando IV con 10 años. Tener un monarca tan joven hizo a Castilla débil en el ámbito internacional. El emir granadino se alió con Aragón y con los benimerines, aunque cuando Aragón intentó conquistar Murcia, Granada se lo pensó mejor y renovaron el pacto de vasallaje con Castilla. Con la llegada de Alfonso XI en el 1321 se mejoró la situación interna y tras una década tornaron hacia Granada. Desde el 1328 fue tomando con un avance metódico las ciudades fronterizas Olvera, Pruna y Torre Aláquime. Asediaron la importante ciudad de Teba y llegó a su auxilio el general Ozmín, pero este cayó derrotado y la ciudad rendida. En 1340 los benimerines formaron una gran expedición junto a los granadinos para recuperar el control del estrecho. Esta vez la batalla se dio cerca de Tarifa y los cristianos, superados en número, vieron sus flancos rebasados. El rey hizo de apagafuegos acudiendo a los puntos más complicados de la batalla hasta que los defensores de Tarifa salieron de la ciudad tomando la espalda de los musulmanes, que intentaron retirarse sufriendo una gran derrota. Tras la victoria, Castilla conquistó Algeciras con apoyo naval, haciendo gala de modernas tácticas de combate. La batalla por el estrecho estaba decidida. Aunque Gibraltar fue disputada durante los siguientes años, a finales del siglo XIV Castilla ya se consolidaba como la potencia hegemónica del estrecho. A principios del siglo XV, Castilla y Granada mantenían una tregua que fue quebrantada en el 1408 por Yusuf III nada más ascender al trono. Tomó el castillo de Priego y ejecutó a su guarnición cuando ya se habían rendido. 2 años después, el regente Fernando decidió responder con una escalada para conquistar la importante ciudad de Antequera, un cruce de caminos que permitía futuras campañas contra Ronda, Loja o Málaga. En esto estaban los castellanos cuando Granada tomó Zahara, matando a 114 hombres y secuestrando a mujeres y niños. Este ataque hizo que las huestes castellanas salieran antes de lo previsto y sitiaron Antequera con unos pocos hombres. Llegaron los ejércitos granadinos con intención de levantar el asedio y la batalla comenzó igualada hasta que llegó el grueso del ejército castellano y consiguieron una gran victoria. Con la toma de Antequera, ambos reinos enfrentaron problemas internos. Castilla lidiaba con conflictos entre la corona y la nobleza, mientras en Granada Muhammad IX perdió el trono durante 3 años. En el 1431 mandó Juan II a su valido Álvaro de Luna, que en la batalla de la Higueruela consiguió una gran victoria, pero desaprovecharon la oportunidad de tomar Granada, donde un terremoto había debilitado los muros, y únicamente forzaron un cambio de monarca imponiendo a Yusuf IV. En las décadas siguientes, Castilla aprovechó la inestabilidad granadina para tomar Gibraltar y Archidona, mientras Muley Hacén ascendió al trono, reprimiendo al clan de los Abencerrajes y realizando incursiones contra Castilla. Tras el compromiso de los reyes católicos en el 1469, encontramos un momento clave. Hubo una década en la que se firmaron treguas regularmente, en el 75, en el 76 y en el 78, pero los granadinos estaban hartos de perder territorio y derrota tras derrota se estaban radicalizando cada vez más, por lo que rompían las treguas de forma unilateral y hacían matanzas como la de Cieza en 1477, en la que mataron a 80 hombres y secuestraron a 500 mujeres y niños. Estas constantes incursiones provocaron a su vez una radicalización en Castilla, que comenzaron a ver como la única solución la anexión total del reino de Granada.
Si bien la incursión de Cieza no pudo tener respuesta debido a que Castilla se encontraba en mitad de la Guerra de Sucesión, cuando Granada tomó por sorpresa la fortaleza de Zahara con toda su guarnición, la situación era muy distinta. El marqués de Cádiz conquistó rápidamente Alhama. Los reyes católicos partieron con no más de 20.000 hombres para apoyar al marqués, y los granadinos acudieron con una cantidad similar, pero ante la llegada del ejército cristiano se retiraron. Un año más tarde decidieron los castellanos saquear la Axarquía malagueña, pero la región es tremendamente escarpada y recibieron el hostigamiento de los locales, que estaban muy enfadados tras la quema de sus pueblos. Los castellanos fueron emboscados, murieron 800 hombres y fueron apresados 1.500, de ellos 400 nobles, en el conocido como desastre de la Axarquía. También fracasaron en un intento por tomar Loja, pero en Granada se sublevó Boabdil con ayuda de su madre, desatando una guerra civil dentro de la Guerra de Granada. Con las recientes derrotas castellanas en la Axarquía y en Lorca, Boabdil decidió tomar la iniciativa y atacar Lucena. Una vez frente a la ciudad, ante la posibilidad de quedar rodeados por los refuerzos que llegarían de Cabra, como ya les había pasado en Tarifa, decidió retirarse, pero en el camino de vuelta fueron interceptados y el sultán cayó prisionero. Fue liberado poco después, a cambio de dar a Castilla acceso militar para luchar contra Muley Hacén, además de firmar una tregua de 2 años. Esta habría sido una primera fase de la guerra, con ataques e incursiones en la parte occidental de Granada, y tras ella comenzaría una segunda fase con el objetivo primordial de aislar al último reino musulmán. Para ello se destinó una escuadrilla para patrullar el estrecho y se señalaron como objetivos estratégicos Málaga, Almuñécar y Almería. A nivel táctico podemos destacar la implementación de artillería para desarticular la gran red de castillos, una gran flota logística que implicaría a miles de mulas para aprovisionar a unos 20.000 hombres que llegarían a tener de máximo en campaña, o el uso de decenas de miles de hombres que destinaron a arrasar pueblos, molinos, graneros, plantaciones y bosques granadinos y así facilitar las operaciones en la zona. Dentro de esta novedosa artillería que se había usado por primera vez en el asedio de Constantinopla, los castellanos usaron diversos cañones como las bombardas, que debido a su pesadez y mantenimiento requerían de un tren particular en el que iban miles de zapadores allanando el camino a los bueyes. Otras innovaciones interesantes fueron los mensajeros y hospitales de campaña. Con todas estas innovaciones se asedió Málaga en mayo de 1487 y cayó en agosto. Tras 6 años de guerra, en 1488 las armas castellanas habían sufrido un desgaste importante, por lo que las operaciones se trasladaron al extremo contrario buscando mejores resultados. Cayeron fácilmente Vera, Vélez Blanco y Vélez Rubio. Encontraron mayor resistencia en Baza, que logró resistir 6 meses, aunque tuvo efecto dominó y el zagal se rindió entregando Guadix y Almería, rindiéndose posteriormente Almuñécar, Abla, Abrucena, Fiñana y Calahorra. Con la toma de Guadix, Granada quedó como el último bastión musulmán de la península. Con la conquista en 1490 de Salobreña, cortaron la llegada de suministros desde Marruecos y para octubre de 1491, ante la falta de alimentos, Granada abrió conversaciones de paz que se realizarían por la noche de forma secreta y acabarían firmando las capitulaciones el 25 de noviembre. La ciudad se acabaría entregando el 2 de enero, 283 días antes de que Colón descubriera el Nuevo Mundo.